como siempre, arranquemos con, si quieren aclarar algo, discutir algo, plantear algo respecto a lo que vimos la vez pasada. Sí, a mí me quedó una cuestión dando vueltas que tiene que ver con lo último que vimos, referido a la conciencia y demás. Y quería, no sé, preguntar o pensar respecto de si todo esto que hablamos de esta cosa del trabajo consciente con una finalidad y poder imaginar y poder realizar ese proceso previamente a accionar, si es necesariamente, no sé si intrínseco, pero al menos excluyente de los seres humanos en comparación a otras especies. Porque digo, por fuera, creo que en algún momento vos mencionaste algo del estilo de, bueno, las formas vivas tienen condición de sujeto, pero después me parece que todo fue evolucionando más hacia, bueno, la única especie que podría realizar trabajo consciente es el humano, más allá de que en otras especies puede haber algo parecido. No sé, siempre te pongo el ejemplo de las abejas y demás. Pero no sé, esta semana me fui topando con algunas no sé, investigaciones quizás o notas que denotan justamente que parecería haber otras especies que tienen, no sé si procesos similares, pero que al menos dentro de la misma especie, dependiendo de las condiciones en las que se, por ejemplo, querían, no sé, había visto algo relacionado a delfines o algo por el estilo, como que apropian el medio de distinta manera y eso parecería ser algo que no quedan instintivamente, porque si no supongo lo tendría medio la generalidad de la especie, sino que responde al ámbito cultural, si es que cabe la expresión, en que se van desarrollando. Entonces, nada. Trato de tomarlo la cuestión. Lo primero que planteé fue, el proceso de metabolismo es la forma de existencia de los sujetos vivos. Y los sujetos vivos, como tienen que gastar su cuerpo para reproducirse a sí mismos, necesitan organizar ese gasto. Y el conocimiento es la organización de ese gasto. Yo después voy a agregar una cosa respecto de lo que había planteado la vez pasada, porque hace algo que podemos ver ahora y que la vez pasada no tenía tanto sentido. Las formas del conocimiento o los sujetos vivos desarrollan su capacidad de conocer sobre la base de qué capacidad tienen para apropiarse del medio y de cómo avanzan en el desarrollo de esa capacidad para apropiarse del medio. Uno tiene distintas formas de conocimiento, lo que hablábamos la vez pasada, y el ser humano en su cuerpo tiene todas esas formas de conocimiento más primitivas, estrictamente más primitivas en su desarrollo, porque arrancan desde lo que hablábamos la otra vez, arrancan, para hacerlo simple, desde los organismos, pero en realidad arrancan antes, pero de los organismos unicelulares a la complejización de la combinación entre células, los desarrollo de los distintos aparatos y demás. Entonces, uno tiene un conocimiento animal que en parte ni siquiera lo puede llamar un conocimiento instintivo, ¿no? Porque la capacidad de digestión y del aparato digestivo por reconocer qué es comida y qué no, ni siquiera es un conocimiento que uno calificaría como instintivo. A medida que se va haciendo cada vez más potente el sujeto vivo en su capacidad para apropiarse del medio, y entonces el gasto de su cuerpo se va convirtiendo en un proceso más complejo, la capacidad para organizar ese gasto, por lo tanto la capacidad para conocer las potencias que tiene como sujeto frente a las potencias que le ofrece el medio, porque el medio no es... El medio puede no ser un sujeto vivo, puede ser otro sujeto vivo, ¿sí? Pero el medio puede no ser un sujeto vivo, pero es una existencia que encierra potencias respecto de las cuales el sujeto vivo, su acción puede ser la forma en que se realicen esas potencias que tiene el objeto. Entonces, ese proceso de conocimiento se va extendiendo y se va haciendo cada vez más complejo.
desarrollo de la, ya no me acuerdo cómo se llama, del cordón, que después de cuyo desarrollo va a surgir el cerebelo y después de cuyo desarrollo va a surgir el cerebro. Estos bichos llamados cordados tienen una capacidad de conocimiento que es mucho más compleja que la de la ameba. Uno sigue este desarrollo y llega a los llamados mamíferos superiores, o llega a los simios. Y entonces, en esos mamíferos hay una forma sumamente compleja de conocimiento, que es a lo que uno empieza a llamar conocimiento instintivo, pero no es que los otros conocimientos desaparecieron, están respecto del sistema nervioso central, respecto del cerebro, funcionan automáticamente, ¿no? Cuando miramos ese proceso, lo que va apareciendo en el ser humano, que lo va distinguiendo de otros simios, con un conocimiento hasta acá, que es, llamémoslo así, simplemente animal, es que como sigue avanzando en la capacidad para apropiarse del medio, a través de hacer lo mismo que hacen los simios, que es producir herramientas para utilizar esas herramientas después apropiándose del medio, digo, la figura clásica del mono que chupa el palito y lo mete en el hormiguero, solo que en el ser humano esa potencialidad se va desarrollando y se va extendiendo, y cada vez se va separando más el punto de partida del gasto del cuerpo, que tiene como finalidad la reproducción del cuerpo, del punto de satisfacción de esa finalidad, a través de la producción de medios de producción, para producir medios de producción, etcétera, etcétera, hasta la producción de medios de vida. Y en consecuencia el conocimiento humano, que es el único que tiene esa complejidad extendida, necesita ir extendiéndose a su vez cada vez más. Cuando uno mira el carácter social del trabajo, esto está planteado así por simplicidad, como si fuera un proceso simplemente individual, empieza a ser la combinación con la acción de otros individuos, que tiene una diversidad que es mucho más grande que la que tiene cualquier especie animal. Entonces, hay un punto en el cual uno primero puede decir, el conocimiento humano se va diferenciando del conocimiento animal por la extensión que tiene, simplemente como una capacidad cada vez más lejana de poder coordinar la acción. Hay un punto, el cual no pretendo situarlo en los 3 millones de años de desarrollo de este sujeto. Bueno, a partir de este punto es que tiene esto. Hay manifestaciones de esto, en el cual ese conocimiento, para poder seguir avanzando en la organización de la acción, tiene que empezar a conocerse a sí mismo. Tiene que empezar a saber que lo que está haciendo es conocer. Tiene que saber que está organizando la acción. Y entonces, en ese punto es que lo que digo es, bueno, ya no es un conocimiento que se diferencia del conocimiento animal más complejo porque es más extenso, porque tiene un desarrollo, llamémosle así, cuantitativo más grande. Ahora tiene una cualidad distinta. El animal no sabe que está conociendo, conoce y transforma su acción según cómo va conociendo. Pero lo que no hace es pensarse a sí mismo como un sujeto que está conociendo. A veces hay seres humanos que uno dice parecería que tampoco, pero tomémoslo rigurosamente, y lo que uno tiene es esto. Entonces, a esa forma de conocimiento es a la que uno, yo le pongo ese nombre, de conocimiento consciente, de conciencia, y a la acción regida conscientemente el nombre de una acción voluntaria. No quiere decir que los animales no conozcan, no quiere decir que no modifiquen su acción frente a cambios en el medio al cual se tienen que enfrentar, no quiere decir que no puedan aprender, además, que no aprendan, porque los animales aprenden con un conocimiento animal.
para el cual yo por ahí usé el término instintivo en el sentido de que no es un conocimiento consciente, no que es un conocimiento inamovible, no, es un conocimiento que como el sujeto, cualquier especie animal, necesita avanzar en la capacidad que tiene para apropiarse del medio. Si por alguna circunstancia ese proceso se interrumpe, esa especie está terminada, está acabada, porque cuando el medio cambie no se va a poder reproducir. En general, lo que aparece también en una cuestión que tiene que ver con la forma del conocimiento científico, en el modo de producción capitalista, donde se habla de que se extinguió y que apareció otro, en lugar de mirar lo que este otro es ese transformado, que no es que de la nada apareció otro, es que se fue transformando y ahora es este otro. Entonces, volviendo a la cuestión, esta es la diferenciación que hago y hago esta aclaración de vuelta. Por instintivo no digo que sea un conocimiento que no se modifica, se está modificando todo el tiempo. La diferencia es que no se conoce a sí mismo como conocimiento. Una de las indicadores, digamos, de la conciencia es el lenguaje, el habla humana, porque uno puede combinar acciones con los demás, con un sujeto vivo de una especie, puede combinar acción con los demás, para lo cual tiene que objetivar o exteriorizar su conocimiento respecto del otro, porque tiene que transmitirle al otro el conocimiento que tiene, y los sonidos animales son una forma de exteriorizar el conocimiento que se tiene. Pero para poder exteriorizar un conocimiento consciente, como tiene una complejidad muy grande, necesita una forma de expresión también compleja. Y entonces, cuando uno ve cuál es el desarrollo que va sufriendo el cuerpo humano con las transformaciones en el sistema nervioso, con las transformaciones en la glotis que permiten articular los sonidos, y eso es expresión de que está surgiendo una forma de conocimiento que solo está en el ser humano, que solo es propia del ser humano. Marx lo va a plantear medio en estos términos, que convierte a toda la naturaleza en un medio para sí, en un objeto para sí. No importa si para bien o para mal, sí, pero la convierte en un objeto para sí. Ninguna especie animal tiene la capacidad de convertir a todo el resto de su medio en un objeto para sí. El único que ha podido hacer ese desarrollo es el ser humano. Entonces, la organización de ese proceso es una organización específica, me corrijo, genéricamente humana. Ya no es un desarrollo de una especie animal que simplemente es más compleja. Ahora tiene una forma de organizar su proceso de vida que la distingue de todas las demás especies animales, aún de las que son más parecidas, aún de las que es la forma más desarrollada. No sé si con esto... Sí. El tema es que cuando me topé con estas cuestiones, o con estos conocimientos quizás, me empecé a preguntar respecto de, bueno, si esto que habíamos visto al final de la clase pasada era necesario para el desarrollo, para el planteo o para el método que estamos siguiendo acá o que caracteriza las cosas que escribís. O sea, pienso como más así en términos generales. Y bueno, me parecía que, bueno, si lo que llamamos conciencia, lo que se llamó conciencia acá, parecería que está en otras especies también, no terminaba de entender si, bueno, eso de alguna manera no que invalidaría el planteo o algo por el estilo, sino se le generaría algunas modificaciones o si es necesario para el propio desarrollo del método o del planteo que se está haciendo, que el ser humano tenga esa especificidad por sobre otras. Por eso yo lo pondría al revés. El ser humano tiene este desarrollo, esta forma de conocimiento que solo es propia del ser humano y que además es esto.
No es que es un abstracto atributo del ser humano, es un producto del trabajo del ser humano. El ser humano es el que ha producido su propia forma de conocimiento como un conocimiento consciente y de la organización de su acción como una acción voluntaria. Es el producto del engendrarse a sí mismo del ser humano. Cuando uno mira una manifestación de esta diferencia, cuando uno mira las especies animales, lo que aparece es cuál es la forma más potente que tiene la especie animal para avanzar en su capacidad para apropiarse del medio, transformar su propio cuerpo. Por eso se ve visto como muta el cuerpo frente a una mutación del medio. La forma más potente del ser humano para avanzar en su capacidad para apropiarse del medio no es mutar el propio cuerpo, es transformar el medio, consecuencia de lo cual muta el cuerpo humano. Del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, lo que surge es, no lo voy a poner como consecuencia porque sería exterior, ¿sí? Pero lo que surge, lo que va generando ese desarrollo, son las transformaciones en el ser humano. Y lo que más mutó del ser humano justamente es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, en el desarrollo histórico, yo ahora después hago una aclaración sobre lo histórico, en ese desarrollo lo que más mutó es la corteza cerebral, y la corteza cerebral es el órgano del conocimiento consciente y es el órgano de la acción voluntaria. Y eso es lo que se fue desarrollando junto con el desarrollo como órgano del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social. Iba a decir algo más, pero se me fue. Esto. Yo dije, es un sujeto histórico, porque cada generación humana produce consciente y voluntariamente a la generación que le sigue, porque la produce a través del trabajo, y el trabajo es esta acción consciente y voluntaria. Por un lado, yo aclaro que no es estrictamente así como aparece en algún desarrollo de Marx la condición genérica del ser humano. Y hago la aclaración también respecto de hay un periodo del desarrollo del ser humano donde la acción humana no es consciente y voluntaria, no está regida de manera consciente y voluntaria, está regida con un conocimiento animal que se está expandiendo. Con lo cual uno tendría entonces la cuestión de decir, bueno, pero entonces el ser humano recién se reconocería como ser humano a partir de la generación de la conciencia y la voluntad. Y yo hablo de 3 millones de años cuando no había conciencia y voluntad. Entonces ahí hay una, llamémosle pequeña, por decir así, contradicción, pero es que el ser humano se ha engendrado a sí mismo como sujeto histórico. No es una condición natural, es el producto del trabajo humano. No sé si quieren plantear algo más. El porqué lo de la conciencia y la voluntad, ahora vamos a ir en el desarrollo. Esto es lo que va a aparecer inmediatamente después. ¿Por qué es por qué nos detuvimos en la conciencia y la voluntad? Yo lo tomaría así para retomar el desarrollo. Lo que nosotros ya aparte lo revimos con la cuestión esta que consideramos recién, así que yo voy a tomar partes. Decíamos, esto es el proceso de existencia de un sujeto vivo, es un proceso de metabolismo, todo sujeto vivo en el desarrollo de su proceso de metabolismo
necesita organizar ese proceso, conocerse como sujeto, con lo cual además lo que queda planteado, que no sé si lo había planteado la vez pasada, es que el conocimiento es siempre conocimiento de la propia subjetividad, porque cuando uno conoce, lo que está conociendo es qué potencias tiene como sujeto respecto de las potencias del medio. Y esta otra segunda determinación de la necesidad de avanzar en la capacidad para apropiarse del medio. Forma humana, el trabajo. El trabajo como un gasto, aclaro, que no es específicamente, no es exclusivamente humana, es el gasto del cuerpo para transformar al medio, lo que empieza a distinguir al ser humano de las otras especies animales cuyo proceso de metabolismo tiene esta forma, es que se va avanzando en la transformación del medio a través de la producción de medio de producción. De ahí este surgimiento de una forma de conocimiento que le es genéricamente propia, que es el conocimiento consciente, y en consecuencia una forma de regir la acción que es la acción voluntaria. Que la acción de todo sujeto vivo es una acción intencional, para también en esto, se apunta en una dirección. La diferencia es cómo está regida esa intencionalidad. Y en el ser humano, desde el punto de vista del proceso de transformación del medio para apropiárselo a través del gasto productivo del cuerpo, está regido de manera voluntaria. Lo que sí yo quería agregar es una cuestión más respecto del que nosotros miramos, como si estuviera completamente separado el proceso del gasto productivo del cuerpo del proceso de apropiación del producto de ese gasto. Hablábamos de la producción y del consumo. Es claro que mientras se está desarrollando el gasto productivo del cuerpo, el sujeto necesita reproducirse a sí mismo. Y por lo tanto, en el proceso de producción mismo, el sujeto tiene que estar haciendo un gasto que le permita reproducir su propio cuerpo. No es simplemente que lo gasta productivamente, sino está respirando, y está gastando el cuerpo para reproducirse a sí mismo. Y en el momento que el sujeto está en el proceso de consumo, no está tampoco simplemente en el proceso de consumo, porque tiene que hacer gastos de su cuerpo para estar en condiciones de consumir. Entonces, yo por simplicidad separo los dos para hacer el desarrollo. Pero solo me voy a detener en una cuestión que hace justamente a algo que ya vimos y que después voy a aclarar, y que tiene que ver con la acción consciente y voluntaria. Lo que hay para reproducirse, el sujeto vivo hace para reproducirse a sí mismo, son gastos consumtivos, gasta su cuerpo para poder reproducirse a sí mismo. En el ser humano, esos gastos consumtivos son regidos por el conocimiento simplemente animal y regidos de manera consciente y voluntaria. Y entonces nosotros, que ya para el gasto productivo del cuerpo nos habíamos referido a ese gasto como trabajo, y reservamos el término trabajo para la acción productiva humana regida de manera consciente y voluntaria, para el gasto consultivo regido de manera simplemente animal, lo vamos a seguir llamando gasto consultivo. Pero el gasto consultivo regido de manera consciente y voluntaria lo vamos a llamar un trabajo consultivo. ¿Está? Tengo que trabajar para producirme a mí mismo. En el proceso de consumo, cuando me llevo la comida a la boca, lo hago de manera consciente y voluntaria, es un trabajo que hago
para inmediatamente el resultado de ese trabajo es la producción de mí mismo. ¿Queda claro esto? Después vamos a ver por qué es relevante. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Miramos la unidad de la miramos el proceso de producción. Cuando miramos el proceso de producción, dijimos el trabajo es una actividad necesariamente individual porque individualmente hay que gastar productivamente el cuerpo. Pero las fuerzas productivas de ese trabajo no brotan abstractamente, están portadas en la subjetividad individual, pero no brotan abstractamente de la subjetividad individual. Brotan del trabajo de los demás. Yo creo que lo había aclarado cuando seguimos el desarrollo de Marx, no sé si lo había vuelto a referir ahí. Cuando uno ve un individuo que está, y después mirábamos el consumo y decíamos, el consumo es individual porque si uno no incorpora a su cuerpo la materialidad del valor de uso que va a reproducir el cuerpo, o si uno no incorpora al proceso de producción la materialidad del valor de uso que sirve como medio de producción, individualmente, para su trabajo individual, no puede consumir. Pero al mismo tiempo, uno consume productos del trabajo de los demás individuos y uno consume para estar en condiciones de trabajar para los demás individuos. Y lo que quería también agregar ahí es esto. Referido a esto que Marx decía cuando el sastre produce el saco, no solo produce, el saco produce hombres, no solo produce valor de uso, produce hombres, lo dice la aclaración que está ligada con esto. Cuando uno consume un producto que no está mediado su valor de uso por el trabajo humano, consume como un animal. Su consumo es simplemente animal. Cuando uno consume el producto del trabajo humano, entonces consume como propiamente un sujeto humano. Cuando uno entonces consume los productos de su propio trabajo, uno se está produciendo a sí mismo como ser humano. Pero cuando uno consume los productos del trabajo ajeno, o cuando uno trabaja para producir para otros, voy a tomar ese caso, lo que el individuo está haciendo es producir a los otros como seres humanos, porque está creando las condiciones para que consuman como seres humanos. Y entonces esta es la referencia que hace Marx en el desarrollo. Entonces, teníamos la unidad de este proceso, del proceso de cada ciclo de la vida humana. Y la unidad de ese proceso arranca con la organización de este proceso de trabajo social donde unos individuos trabajan para otros. Y entonces cuando uno se enfrenta a esa organización y mira la unidad del proceso de trabajo, el carácter individual y el carácter social, lo que tiene como organización del proceso de metabolismo social es, desde el punto de vista de la unidad de ese metabolismo social, es cómo se le asigna a cada individuo que es portador de una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad, qué trabajo útil, concreto va a ser para los demás. ¿Cómo va a gastar esa cuota de fuerza de trabajo que tiene en su persona? Para qué trabajo útil, concreto va a realizar para los demás. Y según qué trabajo útil, concreto realice para los demás, de eso va a surgir qué del producto del trabajo de los demás hay que asignarle al consumo de cada uno. Eso se refiere a la unidad del proceso de metabolismo social. ¿Cómo está portado en la subjetividad de cada uno de los miembros de ese organismo, que son órganos a su vez individuales de ese proceso de metabolismo social, la capacidad para regir su trabajo individual en la condición de órganos individuales? Y eso es qué forma tiene la conciencia y la voluntad de cada uno de los miembros
de ese proceso de metabolismo social. Entonces, cuando miramos esto tenemos, si lo miramos desde el punto de vista de la unidad del órgano colectivo, lo que tenemos es cómo se le va a asignar a cada individuo que integra ese órgano colectivo, qué trabajo útil concreto va a realizar, cómo va a gastar su cuota de fuerza de trabajo social de manera útil, concreta. Y si lo miramos desde el punto de vista de cada uno de los miembros de ese órgano, lo que tenemos es cómo sabe consciente y voluntariamente qué forma concreta le tiene que dar al gasto de su cuota de fuerza de trabajo de la sociedad para realizar un trabajo útil, concreto para los demás. Y esa es la unidad entonces del carácter individual, el carácter social de la producción, del trabajo, es la unidad del carácter individual, el carácter social del consumo y la unidad de la producción y el consumo. Y eso es la relación social, eso es cómo se organiza desde el punto de vista del proceso de metabolismo social. Lo que tenemos delante es la forma que tiene la relación social general. Y si lo miramos desde el punto de vista de cada individuo, es cómo porta en su persona esa relación social general. ¿Estamos hasta acá? Con lo que nosotros vinimos desarrollando, lo que tenemos, bueno, vimos lo del sujeto histórico y demás, la cuestión que aparece acá es, nosotros arrancamos con el modo de producción capitalista y lo que miramos hasta acá fue puramente el modo de producción capitalista. Y entonces la pregunta que aparece es cómo se establece esta unidad de la manera más simple, que es lo que conocemos hasta acá, entre el carácter social, individual, etc., en el modo de producción capitalista. Y entonces uno lo puede plantear de esta forma. En lo que nosotros vimos hasta acá, ¿qué relación, qué vínculo social, qué relación social hay entre los productores de mercancías en el punto de partida de cada ciclo del proceso de vida humana? Ahí donde cada uno tiene que asignarle a su cuota de fuerza de trabajo social la forma concreta útil que le va a dar. Yo estoy tentado de hacer la comparación con los otros, pero voy a tratar de seguir ciñéndome a esto. Después, en todo caso, hacemos la comparación. Esa cuota de fuerza de trabajo que está puesta en el cuerpo, está en el cuerpo de cada individuo, no está asignada bajo una forma concreta, útil, determinada a priori. No es una asignación que el individuo porta como un atributo personal. Y en consecuencia, en el momento que se inicia este ciclo del proceso de metabolismo, entre los productores, los futuros productores de mercancías, entre los individuos de este modo de organizarse el proceso de metabolismo social, no hay más vínculo social que el hecho de que en el cuerpo de cada uno, en la persona de cada uno, hay una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad. Pero esa cuota está aportada como la capacidad genéricamente humana para trabajar, como la capacidad para realizar trabajo abstracto. No está asignada bajo ninguna forma concreta, útil, determinada. Y ahora hay que asignarla bajo esas formas. Y es un atributo de la conciencia y la voluntad de cada miembro de la sociedad el resolver qué forma útil concreta le va a dar a ese gasto de fuerza humana de trabajo en general
porque va a realizar su trabajo para los otros, su trabajo social, de manera privada y con independencia de los otros. Y yo voy a agregar entonces esta observación. Es un individuo libre, que tiene el control pleno sobre su trabajo individual. Los demás están privados de participar en la organización de su trabajo, no pueden participar en la organización de su trabajo, así como este individuo no puede participar en la organización de los trabajos de los demás, y tiene que organizarlo con independencia de los demás, con independencia respecto de quiénes van a consumir el producto de su trabajo. Esto lo que quiere decir que el trabajo que se hace para los demás, el trabajo social, se organiza de manera privada e independiente. Y es un problema que tiene que resolver la conciencia y la voluntad de cada uno, qué forma concreta, útil, le va a dar al gasto de esa cuota de capacidad genéricamente humana que lleva en su cuerpo para trabajar. Y lo va a hacer. Y ahora lo que ocurrió es que se terminó el proceso de trabajo. Un proceso de trabajo que está hecho para cada uno, trabajó para los demás, pero sin tener ningún vínculo con los demás. Y sin que haya unidad a priori, entonces, entre cómo se asignó esa capacidad de trabajo de la sociedad a cada trabajo útil concreto, y qué es lo que la sociedad necesita asignarle a cada individuo para que consuma, de manera que esté en condiciones de volver a reproducirse el proceso de metabolismo social. Y ahora hay que establecer la unidad, y hay que establecer la unidad a posteriori. Y la forma de establecerse la unidad de vuelta entre individuos que no tienen atributos personales que les adjudique directamente qué es lo que tienen que consumir, es decir, entre individuos que son recíprocamente libres, como corresponde a individuos que tienen el control pleno sobre su trabajo individual. La forma de establecerse la unidad necesariamente es una forma indirecta, en la cual los individuos no se pueden vincular entre sí directamente y reconocerse si lo que el otro individuo hizo para cada uno es útil o no es útil, sino que este reconocimiento se hace de manera indirecta, en un movimiento automático, a través de que si el gasto de trabajo abstracto se hizo bajo una forma concreta que es socialmente útil y en condiciones normales, ese gasto se va a representar como el atributo que tiene el producto de ese trabajo para relacionarse con otro producto que tiene el mismo gasto bajo una forma concreta distinta en el cambio. Y entonces lo que tenemos en el desarrollo de la forma del valor es cómo se establece la relación social entre individuos que realizan su trabajo social de manera privada e independiente y que en consecuencia son personalmente libres. No tienen otra forma de organizar la unidad de su proceso de producción y consumo sociales, con el doble carácter de individual y social de cada lado. Su única forma de vincularse es no inmediatamente por sus atributos personales, sino por este atributo social que tiene el producto de su trabajo, que es el valor. Si lo que hicieron fue un trabajo socialmente útil, que solo se sabía si era, solo era socialmente útil, lo hablábamos la vez pasada, en el momento de realizarse, en ese momento ya era o no era socialmente útil, recién se puede poner de manifiesto, por el carácter privado del trabajo, esa condición en el cambio. Si es el producto de un trabajo que es socialmente inútil, si un individuo asignó su cuota de fuerza de trabajo social bajo una forma concreta que no produjo un valor de uso para los demás, eso se va a poner de manifiesto en que no va a poder entrar ese producto en la relación de cambio porque no tiene valor. Y aquello que sí tenga ese atributo
entonces va a entrar en la relación de cambio y ahí se va a poner de manifiesto tardíamente que el trabajo que lo produjo era socialmente útil. Yo paro y pregunto, ¿se sigue esto? Cuando nosotros decíamos, bueno, con el análisis de la mercancía teníamos la respuesta de por qué el trabajo, por qué las mercancías son objetos cambiables. Pero se nos abría la otra pregunta, que era, ¿por qué cuando el trabajo social se hace de manera privada e independiente produce objetos cambiables, produce valor? Y la respuesta, que Marx la despliega en la forma del valor, y que después la va a ir aclarando externamente en el acápite que nos falta detenernos, y que yo hice un desarrollo que va más atrás para avanzar en esto mismo, es la respuesta a la pregunta de por qué cuando el trabajo social se hace de manera privada necesita representarse como valor, porque esa es la forma de establecer a posteriori la unidad entre la producción y el consumo social, en cómo se le asignó a cada uno de los miembros de la sociedad qué parte del trabajo útil concreto de la sociedad iban a realizar y cómo se le asigna a cada uno, también a posteriori, qué parte del producto del trabajo social va a consumir. Donde el individuo que gastó su cuota de fuerza de trabajo social de una manera que es socialmente inútil, lo que sigue es que no tiene lugar en el consumo social. No produjo valor, no produjo una mercancía, no puede participar no tiene títulos para participar en el consumo social. Y es la respuesta a la pregunta de por qué cuando el trabajo, por qué el valor, siendo cantidades de trabajo, no se puede representar, no se puede expresar como cantidades de trabajo y necesita representarse como valor de cambio y el valor de cambio luego como precio. Y la respuesta es porque no hay posibilidad de reconocerse qué es trabajo social de manera directa entre los productores de mercancías. Entonces, como nadie puede reconocer si lo que hizo el otro cuando lo estaba haciendo, eso era socialmente útil o era socialmente inútil, la única forma de hacer ese reconocimiento, en el cual nadie sabe cuánto se gastó de trabajo en producir cada mercancía, la unidad se establece automáticamente en esta manera indirecta. Yo voy a faltar a la necesidad de avanzar estrictamente y voy a hacer una aclaración. Hasta acá lo que uno descubrió es el mecanismo del automatismo. No tiene delante la forma concreta en la cual se resuelve el automatismo, cosa que va a ir en parte apareciendo después y en parte no va a aparecer hasta el tomo 3. Cuando uno lo compara con el desarrollo de Adam Smith rápidamente tiene una respuesta respecto, no puede explicar el automatismo, ¿sí? Lo describe y no puede terminar de explicarlo, pero tiene una respuesta de por qué eso es así. Cuando dice la diferencia, de entrada, la diferencia entre precio de mercado y precio natural. ¿Sí? Porque ahí se da cuenta de que la unidad es una unidad indirecta con otras determinaciones y él ahí dice, bueno, entonces se corrige lo que se produjo, algo que no sirve, se corrige. El proceso de corrección tiene una complejidad tal que a esta altura, si uno lo tratara de mirar y de plantearlo, lo convertiría en un absurdo. ¿Está? Entonces, lo que uno tiene es el planteo del contenido de ese movimiento. La forma concreta la va a tener que ir desplegando. Por eso el problema que uno tiene acá es explicar la cambiabilidad de las mercancías, no de qué forma concreta
se realiza la cambiabilidad de las mercancías. Y entonces lo que sí puede explicar es por qué hay unas mercancías o cosas que pretenden ser mercancías que no tienen el atributo de la mercancía, que no tienen valor porque son producto de un trabajo socialmente inútil. Esa es la parte que uno puede explicar hasta acá, pero no puede explicar nada más. Entonces, es lo que Marx da por explicado, diciendo, bueno, la forma de valor está diciendo esto. Cuando Engels le dice, mirá que sí, pero no, es que primero agrega como apéndice el punto del fetichismo de la mercancía y después, eso en la primera edición está puesto como un apéndice, y después lo incorpora al cuerpo del desarrollo. Y arrancamos con el desarrollo que Marx va a ir haciendo ahí. Y después de vuelta miramos más o menos cuestiones. Pero de todas formas vamos a volver a mirar una cuestión que habíamos visto antes. ¿Qué es lo que va a empezar en este acápite que dice el fetichismo de la mercancía y su secreto? Que el título aparece por primera vez, la cuestión del fetichismo. Y entonces lo que empieza mirando es, bueno, estos son valores de uso, esto es algo que sirve para satisfacer las necesidades humanas. Pero resulta que cuando uno las mira como en su condición de que tienen este atributo de cambiabilidad, en lo que es propio de las mercancías, dice, esto está lleno de sutilezas metafísicas, ve que son objetos llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos, porque tienen un alma, uno puede decir en este movimiento. Y entonces lo que empieza a preguntarse es ¿por qué aparece teniendo las mercancías este aspecto fantástico, esta capacidad antinatural de poder transformarse una en otra sin que nadie le toque la materialidad? Porque en última instancia ese es el aspecto fantástico que tiene. Y entonces empieza a mirar, vuelve a hacer el análisis de la mercancía, vuelve a hacer lo que hizo al arrancar la primera vez que aparecía, y son cosas portadoras, son valores de uso, portadores del valor de cambio. Y vuelve a hacer el análisis, pero ahora hace el análisis comparando. Tal vez, no sé si va a ser útil o no, pero tal vez valga la pena arriesgarlo y volver a hacer el proceso de análisis comparando, con más despliegue de lo que Marx lo va haciendo muy rápidamente, va diciendo el valor de uso no, porque el valor de uso es común a todo producto del trabajo humano, así que esto no puede ser de donde le brote el misterio. Vamos a considerar que de este lado tenemos mercancías y que de este lado tenemos los productos de formas sociales anteriores. La particularidad de las mercancías, para seguir con el ejemplo, es que 10 unidades de tela se cambiaban por un saco. Y que si vamos a las formas sociales anteriores, hay 10 unidades de tela y hay un saco que no tienen el atributo de la cambiabilidad. Uno lo puede mirar además en el modo de producción capitalista, sigue habiendo vínculos en los cuales los productos del trabajo
social no tienen el atributo de la cambiabilidad, que son los vínculos familiares, los vínculos de amistad. Ahí no hay cambiabilidad. ¿Está? Entonces, estos son mercancías y estos no son mercancías. ¿Qué es lo primero que aparecía como atributo de la mercancía? Que es capaz de entrar en una relación de igualdad. Una relación de igualdad es una relación cuantitativa, para la cual hay que tener un atributo cualitativo en común en la misma cantidad. Y entonces la primera pregunta era, ¿cuál es el atributo de ese cualitativo común? ¿Qué es lo que aparecía a continuación? Que en Marx está puesto simplemente como el análisis. Yo lo explicité en el sentido de uno se tiene que preguntar por la acción que puso las cualidades. Y entonces, ¿qué es lo primero que aparece? Que las mercancías son valores de uso distintos, que esa es la primera cualidad que tienen, porque eso es lo primero que uno vino viendo, pero que a la vez son lo que hasta acá aparecen como valores de cambio y que en ese sentido son indistinguibles. Cuando uno mira estos atributos de la mercancía, lo que tiene es que las 10 unidades de tela también es un valor de uso, el saco es un valor de uso, son claramente valores de uso distintos y que este valor de uso es igual a este y este valor de uso es igual a este. Vamos a tomarlo, no hay diferencia por el valor de uso. Pero lo que está la diferencia es que no hay valor, no hay cambiabilidad, no hay lo que hasta acá aparecía como valor de cambio. Entonces, la pregunta que uno tiene es, acá hay una acción que en el caso de las mercancías, lo primero que aparece son dos acciones distintas. Una que pone el valor de uso, otra que pone la cambiabilidad, la capacidad para cambiarse. Pero, inmediatamente como uno, lo primero que veo es que los valores de uso son los portadores del valor de cambio, dicen, no pueden ser dos acciones separadas, tiene que ser una sola acción, que tenga una doble cualidad. Porque si no, si fueran dos acciones independientes, podría haber cambiabilidad sin haber valor de uso. Y uno lo primero que vio es que la cambiabilidad es un atributo de estos valores de uso que son mercancías. Entonces tiene que ser una sola acción que tenga dos caras. Que por un lado produzca valores de uso cualitativamente distintos y que por otro lado produzca como objetos cambiables dos objetos idénticos. Cuando uno mira lo que no son mercancías, lo que tiene es la acción que pone el valor de uso también tiene que estar en esto porque son valores de uso, pero esa acción no puede tener un doble carácter, solo puede tener el carácter de poner valores de uso. Y entonces, cuando empieza el análisis, Marx va a mirar, bueno, no hay atributos naturales acá, esto es una relación que no puede encerrar ninguna cualidad material porque uno prescindió del valor de uso. Yo lo enuncié y me parece más claro, uno mira las acciones naturales y las acciones naturales, uno dice, sí, hay acciones naturales que hacen al valor de uso, en este caso, donde Marx dice siempre el valor de uso tiene un sustrato natural, material, pero esas acciones naturales son distintas, son cualitativamente distintas. No hay ninguna acción natural que tenga un atributo común, su resultado, que se puede expresar a través de una relación de cambio entre dos cosas que son cualitativamente distintas. Entonces, dice, las acciones naturales lo que hacen es hacer valores de uso distintas.
Pero cuando yo miro acá hay acciones naturales que ponen este valor de uso, que son distintas a las acciones naturales que ponen el valor de uso, y estas acciones naturales y estas acciones naturales son exactamente las mismas. Sí, distinto. Perdón. Sí, son iguales en este sentido, son distintas en este. Alguna vez tuve algún estudiante ingenioso que me dijo, no, pero, porque yo doy ejemplo con ñoquis cuando hierven, y me dijo, no, pero si no están a la misma altura del nivel del mar, entonces no son iguales. Pero bueno, supongamos que están exactamente iguales. Y entonces no hay acciones naturales que puedan poner este valor de cambio, ese atributo de cambiabilidad, y no están presentes tampoco en la producción de los simples valores de uso. La otra acción que interviene en hacer de las cosas valores de uso para la vida humana es el trabajo humano. Y viene el análisis del trabajo humano, que arranca con mirarlo en su unidad. El trabajo es un gasto productivo del cuerpo, hecho bajo una forma concreta, útil, determinada. Y entonces ahí de ese análisis surge el doble carácter del trabajo, donde lo que aparece es el trabajo tiene esta doble condición. En los 10 unidades de tela y el saco hay dos trabajos concretos que materialmente son distintos. Pero como uno vio que hay una relación de igualdad y se está preguntando por qué acción puede poner el atributo de igualdad, lo que aparece es el reconocimiento. Bueno, pero si yo miro el otro aspecto del trabajo, es el ser un simple gasto productivo de cuerpo, entonces en ese sentido, si se hizo el mismo gasto productivo, las 10 unidades de tela y el saco encierran la misma cantidad de trabajo humano abstracto. Y en este sentido encontré lo que me explica por qué hay la posibilidad de una relación de igualdad. Y yo voy a seguir con el análisis en Marx hace acá inmediatamente el paralelismo, pero yo voy a seguir un paso más. Cuando uno mire ese trabajo abstracto, lo que le aparece son diferencias cualitativas. Diferencias cualitativas que hacen a la normalidad de ese trabajo según las condiciones técnicas en las que se gasta. Y entonces uno dice, pero si hay una relación de igualdad, esa desigualdad tiene que estar borrada. Si no, no estarían en la relación de igualdad. No es que uno dice, porque son trabajos idénticos, no es que uno arranca, a ver si sale, porque son trabajos idénticos. Bueno, entonces explico que hay una igualdad o enuncio que hay una igualdad. El problema es al revés. Empecé con una igualdad y lo que tengo que hacer es explicar cómo es posible la igualdad. Y entonces lo que aparece es este planteo. Entonces aparece la diferencia cualitativa del trabajo abstracto que está hecho en condiciones normales y se hace la observación de que es socialmente necesario. Está hecho en esto, es el gasto normal de fuerza humana de trabajo en general. Aparecía lo del trabajo simple y lo del trabajo complejo, que ahora después me tengo que acordar de incluir eso. Y es muy común en el marxismo que se diga, entre los que reconocen la materialidad del trabajo abstracto, entre los que ni siquiera lo reconocen, es peor todavía. Pero, es decir, acá está la explicación. Porque Marx dice, pero está mirando las mercancías, y ya dijo
qué particularidad tiene el trabajo que produce mercancías. Y entonces se dice, es trabajo abstracto socialmente necesario. Y ahí es la comparación que Marx va a hacer diciendo, como objetos naturales no pueden tener ninguna diferencia, pero como productos del trabajo, dice, es claro que estos también son productos de trabajos concretos, no puede brotar del trabajo concreto, porque estos son productos de trabajos concretos distintos, y este son iguales. Pero dice, pero a toda, tampoco puede brotar de la determinación de la sustancia del valor. No puede brotar ese carácter misterioso de la mercancía del trabajo abstracto, porque dice, es una verdad fisiológica que para poder trabajar, no importa, ha habido sociedades donde esto se tuvo más en cuenta en la asignación del trabajo a cada individuo, y en otras sociedades donde esto pasa más desapercibido, pero es claro que para trabajar siempre hay que gastar productivamente el cuerpo, y por lo tanto, acá también, y si uno está diciendo, estoy comparando, yo la comparación normalmente la hago no con una diferencia histórica, sino con cosas que no son mercancías en el modo de producción capitalista, este trabajo abstracto, si eso está hecho en condiciones normales, y este trabajo abstracto son iguales, con lo cual no hay ninguna diferencia hasta acá entre lo que es mercancía y lo que no es mercancía. Y entonces, si uno sigue el paso siguiente, y esto también es un trabajo que está hecho para otros, y esto también es un trabajo que está hecho en condiciones normales en cada una de las sociedades. Y en consecuencia, esto también se verifica en cualquier forma de sociedad. Y si uno lo mira en este sentido, esto es igual a esto y esto es a esto. Y entonces hasta acá el análisis no mostró que la mercancía tenga nada que la distinga de los simples valores de uso. Y por lo tanto, la conciencia del productor de mercancías no tiene por qué ser distinta de la de cualquier otro productor de valores de uso. Pero ¿qué es el paso que seguía en el análisis? Que estaba puesto, decíamos en el texto, como si fuera una observación exterior. Que esto no es simplemente un trabajo abstracto socialmente necesario, sino que esto está organizado de una forma particular, que el individuo que lo realiza tiene el dominio pleno sobre su trabajo individual. Es un trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente. Y en estas otras formas de sociedad no hay individuos que trabajan de manera privada e independiente. Trabajan ligados por los vínculos de dependencia personal. Ningún individuo tiene el control pleno sobre su trabajo individual en estas otras formas de sociedad. Tienen asignado qué trabajo útil concreto van a hacer como un atributo personal. No es que cuando arranca la producción lo único que hay es en la persona, el único vínculo social que hay es que en el cuerpo de cada individuo hay una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad en general. En el cuerpo de cada individuo, en esas otras formas de sociedad, hay una cuota de fuerza de trabajo de la sociedad que está asignada a priori bajo una forma concreta determinada y que eso aparece como un atributo personal del individuo. ¿Se siguió hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer planteado? Es que, ¿por qué entonces la forma misteriosa? La forma misteriosa, ese carácter misterioso, brota de que la capacidad para reconocer qué es producto del trabajo social entre estos individuos que trabajan unos para otros de manera privada e independiente, no es un atributo personal
de cada uno. Es un atributo que está objetivado en la mercancía. Pero además, y acá viene todo el desarrollo que veníamos haciendo de la forma del valor, ese atributo no está simplemente en la mercancía, sino que está desarrollado bajo la forma del dinero, en el cual hay una cosa que es el producto de un trabajo concreto, que es igual que cualquier otro porque está hecho de manera privada, es una cosa útil, que tiene la propiedad reconocida socialmente de representar la capacidad de los individuos para relacionarse socialmente. Y entonces lo que aparece es de dónde, cómo se explica esta capacidad, cómo es que el individuo se lo enfrenta y qué se contesta sobre esta capacidad que tiene el objeto. Entonces, lo que aparece es que las relaciones, que son formas de relacionarse las personas, aparece como una ausencia de relación entre las personas y la existencia de una relación entre cosas que aparecen independizadas respecto de las personas, en la cual el reconocimiento recíproco de qué trabajo es útil para trabajo hecho por otros es útil para cada uno, no es un atributo de las personas. El individuo no puede decir esto es útil para mí. Esto brota de es útil para mí, bueno, entonces yo tengo que haber puesto algo que sea capaz de atraer a ese otro valor de uso en el cambio. Marx hace una observación en lo que en realidad eran los borradores de lo que iba a ser la primera obra, que era la contribución a la crítica de la economía política, que deja interrumpida y se convierte en el borrador en los borradores del Capital, porque tenía todo el desarrollo que está publicado con el nombre de los Grundrisse, donde va a ser esta observación. Donde todavía no tiene el desarrollo completo, bueno, no sé si ponerla ahora toda o después pongo una parte, ahora tomo una cosa separada. El planteo es, ¿dónde está el poder social? Y lo que va a contestarse, el poder social no es un atributo personal. El poder social está en las cosas, está en las mercancías. Esa es la que dicen qué es trabajo socialmente útil y qué no es trabajo socialmente útil. Y entonces va a terminar con esta observación. Si se le saca el poder social a las cosas, entonces hay que dársela a las personas sobre las personas, ¿no? Y acá tiene, bueno, después lo tomo, después lo retomo. Entonces, lo que sigue es, bueno, y entonces, ¿qué le pasa a la conciencia y la voluntad del productor de mercancías? ¿Cómo se rige en su cerebro, cómo está portada en su conciencia y su voluntad, su capacidad para relacionarse socialmente, su capacidad para saberse a sí mismo órgano individual del proceso de metabolismo social? Y dice, no es que se relacionan socialmente
porque reconocen en el producto del trabajo de cada uno una cuota de la fuerza de trabajo, de la aplicación de la fuerza de trabajo de la sociedad. No ven eso. Lo que hacen es, a través de cambiar, es que se reconocen unos a otros como órganos individuales del proceso de producción y consumo social. No saben lo que están haciendo, pero eso es lo que hacen. Y entonces, como hacen algo que no saben qué es lo que es, su conciencia y su voluntad no puede descubrir, pongámosle de inmediato, qué es el contenido de lo que están haciendo. Se detienen en la apariencia de lo que están haciendo y al detenerse en esa apariencia, y esto es una estructura que Marx va a usar mucho en todo el desarrollo, uno viene de descubrir qué es el contenido y la forma de la relación social entre los productores de mercancías. Pero lo que al mismo tiempo está diciendo, pero si uno viene al revés y se detiene en la apariencia inmediata que presenta el cambio de mercancías, no puede reconocer que lo que está en juego ahí, lo que media, es una forma de relación social. Lo que le va a parecer es que esto brota de la naturaleza de las mercancías, que esa capacidad para dominar el proceso de vida humana es un atributo que está en la naturaleza de las mercancías. Y va a ir explicando esto, porque dice, ¿por qué le interesa al individuo que cambia en la práctica? En su conciencia vulgar no le interesa explicarse qué es lo que está en juego. Lo que le interesa es cuánto le van a dar a cambio de su mercancía. Y entonces, ni se pregunta sobre por qué el producto de su trabajo tiene este atributo social, sino que simplemente se detiene en el problema de las proporciones que hay entre las distintas mercancías en el cambio. Y lo que va a imponérsele por encima de su conciencia y su voluntad es que esas proporciones operan automáticamente. Y en esa operación automática se le van a presentar como que esto es una ley natural. Y ahí va a ser el paralelo diciendo es como le parece tan natural como la ley de la gravedad al individuo que la casa se le cae encima de la cabeza. Esto se mueve solo y por lo tanto está en la naturaleza de las cosas esas relaciones de cambiabilidad, esas proporciones de cambiabilidad. Y hasta acá, lo que uno tiene es la conciencia práctica del productor de mercancías, es decir, la conciencia vulgar. Lo que va a ir avanzando a continuación Marx en el enfrentarse a esa conciencia es el surgimiento de una conciencia científica, es decir, de una conciencia que no se detiene en la apariencia, sino que trata de contestarse por la razón de esa apariencia. Y dice, pero el problema que tiene esa conciencia es que esa conciencia brota después de que esto ya existe. No es que, como esto es un proceso automático, recién aparece el problema de contestarse cómo es que esto opera cuando esto ya se está desarrollando, cuando esto ya está desarrollado. No solo se está desarrollando, sino que ya tiene un grado de desarrollo sustancial. Y entonces, lo que se va a enfrentar esa conciencia científica es con esto que ya está funcionando.
y a partir de eso que está funcionando, tiene que explicarse por qué puede funcionar. Y acá es donde está la observación de que justamente la forma dinero tiene totalmente oculta la posibilidad de reconocer que acá hay un problema de asignación a cada individuo, de qué trabajo útil concreto va a realizar, en consecuencia, qué va a consumir, y la conciencia que aún trata de mirar objetivamente se encuentra con todas estas, con el contenido está completamente oculto y que las formas concretas dicen lo contrario del contenido. La siguiente que le va a pasar, entonces dice, la economía burguesa, las categorías de la economía burguesa están todas construidas sobre la base de detenerse en este automatismo de organización y en esta naturalización de la capacidad de las mercancías para cambiarse, sin preguntarse por el carácter histórico de esta forma de organización social. Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que esa conciencia que se enfrenta a esto es la conciencia de un productor de mercancías, no es la conciencia de un individuo que está fuera de la producción de mercancías. Entonces se le enfrenta como productor de mercancías preguntándose por su propia subjetividad. Cosa que estamos haciendo nosotros exactamente lo mismo. ¿Tá? Pero entonces, ¿qué es lo que él, cómo va a explicar? Acá es donde hace el desarrollo comparando con otras formas de sociedad. Y lo que va viendo es que en las otras formas de sociedad lo que hay son atributos personales. Hay relaciones personales directas, hay relaciones de dependencia personal. Cuando uno puede tomar la comunidad primitiva, los individuos son órganos de la comunidad primitiva y el individuo de esa comunidad que está separado de la comunidad está muerto. Y de hecho hay todo un periodo en el desarrollo de la humanidad en el cual un individuo de una comunidad separado de la comunidad para otra comunidad no es un sujeto que tenga los atributos de esa comunidad, sino que es un pedazo de carne que sirve para comer. Y hay otro periodo en el cual no es visto como un individuo de la comunidad, pero es visto como un individuo ajeno, que no tiene los atributos de la comunidad, pero que sirve para trabajar para la comunidad. Y entonces, cuando uno mira el desarrollo histórico, lo que aparece es, en la comunidad primitiva aparece esto, que además está reflejado en muchos lenguajes de las comunidades primitivas, donde gente somos nosotros, y los que no son miembros de la comunidad no son gente, porque no tienen el atributo de pertenencia directa a ese vínculo de dependencia personal, donde los individuos tienen asignado qué trabajo útil y concreto van a hacer como un atributo personal. Una comunidad de cazadores recolectores, el varón que llega a cierta edad tiene asignado de manera directa que su participación en el trabajo social es cazar y que su participación en el consumo social es porque es un cazador. Y la mujer va a ser una recolectora, una mujer que llega a cierta edad va a ser recolectora, se va a ocupar del transporte del equipamiento de la comunidad y es un atributo personal, es inseparable de su condición personal.
Cuando uno mira una sociedad de estamentos, una sociedad de castas, esto es un atributo personal. Si se es de la casta de los sacerdotes, se tiene asignado el trabajo que corresponde a los sacerdotes. Y si es campesino, tiene asignado el trabajo que corresponde al campesino. A mí me parece importante remarcar esto. Es tan un atributo personal que cuando hay el cruzamiento biológico de individuos de dos castas, el hijo no encuentra lugar dentro de la organización del trabajo social, porque si va a una casta, aparece teniendo los atributos de la otra y no puede estar ahí, y si va a la otra casta, aparece teniendo los atributos de la otra y tampoco puede estar ahí. Y el individuo se convierte en un descastado, que no tiene lugar en el proceso de producción social. Y es tan un atributo personal que si alguien lo toca, se contagia de la impureza y se convierte en un intocable. Es la asignación de qué lugar va a tener en el proceso de trabajo social está como atributo personal. En la sociedad esclavista hay amos y hay esclavos y es un atributo personal. Y Marx lo va a poner después, pero en la legislación, creo que es en la legislación romana, aparece la figura de los medios de producción mudos, los medios de producción, que son las herramientas, los medios de producción semiparlantes, que son los animales, y los medios de producción parlantes, que son los esclavos. Es una sociedad, y todo está completo con la feudal. En la sociedad feudal hay señores y vasallos, señores y siervos. Son atributos personales, hasta el punto de que el señor separado, y esto aparece mucho en la literatura española, en el enfrentamiento entre cristianos y moros, donde los moros eran bastante más considerados que los cristianos. El señor cristiano, que era prisionero de los moros, no se convertía en un siervo, porque era un señor, era un atributo personal. Y entonces estaba en la corte del señor moro a la espera de que le pagaran el rescate. Pero estaba incluido dentro de la corte porque tenía el atributo personal reconocido. Y el siervo no podía abandonar su atributo personal mientras estuviera dentro de la comunidad donde estaba. Uno puede decir que el Señor era Señor por la gracia de Dios, que es un atributo personal, y el siervo por la desgracia de Dios, pero aparece como esto. Cuando uno mira este proceso, lo que tiene como contraste es que en el modo de producción capitalista, los productores privados independientes somos individuos libres de dependencia personal. Y que nos enfrentamos unos a otros como individuos recíprocamente libres. Lo que aparece como surgiendo de esto es la posibilidad de pensar al otro individuo como perteneciente al mismo género que uno. Y esto se convierte además, Marx dice en algún lugar, en un prejuicio popular. Somos todos iguales y como somos todos iguales, nos podemos reconocer como seres humanos. En las otras sociedades nadie se puede reconocer como un ser humano, porque al lado tiene otro al cual no tiene los mismos atributos personales. Y entonces lo que hace el desarrollo de la producción de mercancías, y esto se hace con el modo de producción capitalista, es ir borrando las diferencias por los atributos personales. Y aparece la posibilidad de pensarse en la condición de seres humanos. Posibilidad de pensarse que, como después vamos a mirar, no aparece tan simplemente, porque cuando uno mira la Declaración de los Derechos del Hombre, esa Declaración de los Derechos del Hombre no es del ser humano, es de los varones adultos.
y después va a aparecer todo un proceso de transformación, cosa que vamos a mirar en el desarrollo del taller. Cuando llegue el momento, cuál es la base material de esa desaparición de la tendencia a la desaparición de la diferencia, es decir, a la igualación o a la indiferenciación, ahí lo vamos a mirar. Pero la base para esto es la producción de mercancías. Marx va a hacer un contraste con esto, va a decir, bueno, pero ahora pensemos en una sociedad de individuos que son libres, que no tienen vínculos de dependencia personal, pero que ponen a funcionar su fuerza de trabajo como una unidad inmediata. En el Capital no lo pone, pero en otros textos aparece, para lo cual es condición tener la propiedad común de los medios de producción, y entonces ahí tampoco hay una relación a través del cambio, porque no hay trabajo privado, el trabajo es directamente social, pero tampoco hay una relación sobre la base de atributos personales. Hay una relación sobre una organización consciente, y por eso dice libre, del proceso de vida social. Dicho esto, que es una enunciación exterior respecto de lo que se viene viendo, lo que va a decir es, bueno, pero para eso tiene que haberse generado toda una serie de condiciones materiales que están muy lejos de existir y que veremos de dónde pueden salir. Acá está con la propiedad de medios, con medios colectivos de producción. Y dice, solo en ese punto, solo cuando surge esa sociedad, es que los seres humanos se van a poder reconocer plenamente en su condición genéricamente humano, y dice es producto de una larga y penosa evolución. Yo no me puedo privar de decir ciertas cosas. Después hay algunos hoy que creen que esto es una cuestión de desencadenar el carnaval de los oprimidos. Pero bueno. Hecho este planteo, va a mirar el desarrollo de Ricardo y su Robinsonada, una organización de un proceso de producción que simula ser social, pero que en realidad es de un órgano individual inmediato y que por eso no tiene problema, no trabaja de manera privada e independiente. Cada una de esas tareas que hace, cada uno de esos distintos trabajos que hace, están organizados de manera directa porque es el mismo órgano inmediato, es Robinson, el que organiza su trabajo. Pero lo que va a decir es, la economía clásica va y busca eso. Tiene una organización directa del trabajo social y la mira como si fuera una producción de mercancías. Bueno, tenemos este planteo de Robinson, que es este órgano inmediato. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a la economía política? La economía política, dice, se da cuenta de que acá hay un problema de organización del trabajo social, descubre entonces que el contenido del valor de cambio, o que el valor de cambio brota del trabajo, pero lo que nunca se puede explicar es por qué ese contenido necesita tomar una forma que es completamente distinta de sí